Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Tenemos el privilegio, el honor de estar con ustedes en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. El pastor Cristian Veras está con nosotros aquí en cabina y este es su servidor, el pastor Scroggins. Nos sentimos altamente agradecidos de Dios por darnos este privilegio de ser el medio mediante el cual nosotros podemos ver estas grandes verdades que estamos estudiando durante todo el trimestre y especialmente en el mensaje de los tres ángeles del libro de Apocalipsis. Babilonia, el centro del culto al sol, es lo que estaremos estudiando en este día. Repetimos, Babilonia, el centro del culto al sol, es el tema que estaremos abordando por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Siempre tenemos una motivación importante que proviene de parte de nuestro Creador para ponernos en contacto con las Sagradas Escrituras, porque ellas testifican de nuestro Señor Jesucristo, y Cristo vino a este mundo para otorgarnos la salvación, de manera que el libro de Apocalipsis, el centro de estudio, es nuestro Señor Jesucristo. Pastor Cristian Veras, es un placer saludarle en esta hora. Muchísimas gracias, mi estimado amigo Pastor Juan Francisco Scroggins. Qué bendición poder una vez más estar al aire con este programa. Me gustaría, Pastor, en este día enviar un saludo muy especial a Digno Aquino, a su esposa, la doctora Marina. Ellos son los padres de Jonathan Aquino. ¿Conoces a Jonathan, no? Sí, claro, esa familia la conozco muy bien. Sí, así que saludos a ellos, a Bipmari, a Marian Rodríguez, esposa de Jonathan, mi compañera de trabajo, a sus 3 niñas también, pero saludos a Merari, a Joel y a Rosemary también, madre y hermanos. Qué bendición haberlos no conocido, porque la familia Aquino ya habíamos tratado en muchas ocasiones y fue una bendición volver de nuevo a estar juntos. Un abrazo, pero a la familia de Merari, Joel, Rosemary, primera vez que los trato y qué bendición también conocerlos. Un saludo a la iglesia Linaje Real. Gracias por la recepción que le dieron a este servidor. A ustedes, amigos y hermanos que a esta hora estudian al junto nuestro, qué bendición contar con su sintonía. Les invitamos para que podamos hablar con nuestro Dios. Querido Padre Celestial, que al estudiar tu palabra, tu Espíritu Santo nos pueda dirigir y nos pueda impresionar con el conocimiento de tu palabra para ponerla en práctica. Gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a nuestro estudio en este día, Babilonia, el centro del culto al sol. Quisiera destacar, pastor y amigos oyentes, que cuando vamos a lo que es la creación misma, notamos que en los primeros 3 días no se hace mención del sol. Algunas teorías se postulan. Lo importante es que en esos primeros días de la creación, la luz de Dios se establecía en esta tierra para mantener la vida. Y con el movimiento, el ciclo de la tierra, con su movimiento de rotación, daba paso a los días. Y la luz que proviene de Dios permanecía allá, porque cuando leemos en las Sagradas Escrituras, lo primero que se hizo sentir en la tierra fue la presencia de Dios a través de su luz. Y luego en el 4º día, pues esa función de estar alumbrando en el mundo se la dio, el Señor se la dio al sol. Por eso, conforme a lo que los científicos, los que estudian el comportamiento de la vida, se dan cuenta que la luz solar es indispensable, necesaria para mantener la vida. Algunos dicen que desde que sale la luz del sol se pone en marcha un gran movimiento del sistema de vida para generar vida, porque definitivamente el sol genera vida, la luz del sol.
Hay que entender en este caso, pastor, antes de darle entrada, que esto ocasionó históricamente que los pueblos, las naciones adoraran al sol, y el gran error de esas naciones fue, en lugar de adorar a aquel que hizo el sol y quien prestó la luz al sol, que fue el mismo Señor quien hizo el sol y dio su luz, por eso se habla de generar vida. De ahí que históricamente muchas naciones adoran el sol en lugar de adorar al creador del sol, y de eso se trata. Por eso vamos a sacar un tiempo en el día de hoy para hablar un poquitito sobre el centro de culto al sol como lo es Babilonia. Así es. Como usted presentaba, el sol tiene su importancia en la creación de Dios. No ha de minimizarse la importancia del sol, porque este es una masa incandescente de fuego, de gas incandescente, un gigantesco reactor nuclear donde se transforma hidrógeno en helio a temperaturas de millones de grados. Uh-huh. De manera que en el cuarto día Dios formó al sol, formó la luna, las estrellas y los colocó en el firmamento con una función específica. Ahora bien, el sol en sí no es poderoso. El sol no es un dios, es una criatura, o más bien es algo creado. Y la humanidad, como se ha dejado llevar a través de la historia de Satanás, que trata de quitar la mira de la vista del Creador para que Dios no reciba la adoración merecida, entonces enfoca su atención y su adoración a objetos o a criaturas como el sol. El cuarto día de la semana, como usted presentaba, el sol hizo la función que Dios había hecho los primeros 3 días de la creación. La luz que reflejaba, destellaba de la presencia divina, dividía el día de la noche, y a través del movimiento de rotación, la presencia divina proyectaba como un faro luz a su creación. Y entonces en el cuarto día Dios nombra a un sustituto de él. Es tan sustituto de Dios que en la misma cruz de Cristo el sol se molestó porque a Cristo lo estaban crucificando. Y al igual que como fue creado en el cuarto día, la cuarta plaga es de sol. No sé si habíamos notado eso. La cuarta plaga que ocurre es el sol. El sol está quemando a la gente, el sol está reaccionando, pero él no tiene vida. Él no tiene reacción propia, lo está haciendo de parte de Dios, y es lo que nosotros queremos en este momento, de acuerdo al concepto bíblico, que todos sepan que el sol es un objeto creado simplemente, y que Dios lo hizo como un sustituto de él para que reflejara luz en la creación. Y como estamos diciendo desde el principio, pastor y amigos oyentes, seríamos ignorantes si no reconocemos que la energía que proviene de esa luz genera vida. Definitivamente que es así. Y volvemos a reiterar un pensamiento de alguien que dijo que en lugar de adorar al creador del sol o de esas fuentes que producen energía, el gran error de esas generaciones sucesivas históricamente consistió en esto, en mirar al sol como si fuera un dios. Cuando analizamos, pastor, culturas como la de los egipcios, Asiria, Persia y desde luego Babilonia, pues nos damos cuenta que históricamente han mantenido ese sistema de adoración al sol porque son pueblos paganos. En el libro La adoración de la naturaleza, James G. Fraser hace la siguiente observación: en la antigua Babilonia se adoraba al sol desde la antigüedad inmemorial. Quizás te parece un tanto sorprendente, pero hubo en algunas ocasiones en que la adoración al sol babilónica influyó en la adoración del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y es una declaración, pastor, un tanto complicada decirlo por aquí, pero cuando nosotros vamos al texto bíblico nos damos cuenta que los elementos culturales
tienden a veces a influenciar en lo que es el tipo de adoración que realiza el pueblo de Dios. Y ahora, cuando entremos a estudiar algunos pasajes del Antiguo Testamento, nos daremos cuenta de que el pueblo de Dios se metió en el mismo saco de adoración que se metían las naciones paganas cuando adoraban al sol. Así es. Lo cierto es que la adoración al sol es tan antigua como casi la misma creación. Esta no inicia en Egipto. Algunos han pensado que inicia en Egipto. Yo quiero presentar brevemente la adoración del sol en una tablilla de Utu Shamash, que es mostrado el sol sentado en un trono frente a un rey babilónico entre dos deidades que interceden por él. Esta imagen nos dice que probablemente mucho antes de la 18ª dinastía en Babilonia, el sol era adorado. Es decir, nosotros sabemos que con la fundación de Babel, que es donde se funda realmente la Babilonia, Babel significa confusión, confundir. Ellos fueron llamados puerta del cielo, pero Dios lo llamó Babel o confusión, porque allí fueron confundidos los idiomas o las lenguas. Lo cierto es que Nimrod y Semiramis, como algunos dicen, comienzan a engendrar la adoración del sol, porque de ahí surge Baal, de ahí surge Astarte, Ishtar. Todos esos dioses cananeos y de los amorreos surgen de esa creencia de Nimrod. Él debe haber muerto con una muerte violenta, es lo que dice la historia, y los babilonios de inmediato quisieron entonces deificarlo, ¿no? Algunos dicen que la deificación de Marduk es una declinación del propio Nimrod, lo que nos está diciendo que los babilonios son los primeros en adorar. El sol aparece sentado en un trono, en una tablilla en Babilonia, donde está frente a dos deidades que interceden por él, con un monarca, un dios sumerio, y es donde tenemos entonces el origen de la adoración al sol, que es en Babilonia. Los egipcios tenían la creencia de que el sol tenía una incidencia muy importante entre ellos, como Horus, Ra, Huayed, Setmet, Ator, Nut, Isis, Bat, Menfit, entre otros. Pero lo cierto es que los egipcios creían que cuando el sol nacía, el sol naciente representaba al dios Kepri. El sol en lo alto representaba a Amon-Ra, que era la principal divinidad de Egipto, y que el sol en el ocaso representaba al dios Hathor. Así los egipcios toman la cultura de Ur o de Babilonia, de la adoración al sol, porque sería bueno, pastor, que nosotros sepamos que tanto los egipcios, que son descendientes de Misraim, como los babilonios, que eran descendientes de Cus y de Nimrod, todos eran hijos de Cam. Cam fue el padre de todas esas culturas. En otros aspectos eran hermanos, y de ahí se deriva de un lugar a otro lo que es la adoración al sol. Perfecto. Decíamos con anterioridad, y ahora vamos a entrar en esos detalles, porque estamos ampliando el concepto de adoración al sol, porque los elementos culturales a veces tienen una influencia muy marcada en el pueblo de Dios, como lo que sucede en la actualidad. De ahí que hemos estado haciendo insistencia en ese mensaje espurio que se predica y que tantas personas con tanta ligereza asimilan un mensaje que no es bíblico, y es el caso que estamos estudiando, el de la adoración al sol. Por ejemplo, que llegó a caer en una situación como esta de adorar al sol el pueblo de Israel. Ezequiel capítulo 8, verso 16, y allí se nos dice: y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban, dice el texto bíblico, al sol, postrándose hacia el oriente. Difícil creer esto, ¿no? Cuando el pueblo de Dios históricamente se ha caracterizado
conforme al mandamiento de adorar solamente a Dios. En el libro segundo de Reyes, capítulo 23, verso 5, se nos dice: y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodíaco, y a todo el ejército de los cielos. La otra cita es del versículo 11 del segundo libro de Reyes 23. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová junto a la cámara de Natán Melec eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Pastor, se hace a veces como hasta difícil uno asimilar el hecho de que históricamente Dios se manifiesta al pueblo de Israel como el Dios único, un Dios celoso, y aquí en estos versículos que acabamos de compartir con los oyentes, encontramos al pueblo de Dios dedicado a la adoración del sol, de la luna y el asunto del zodíaco, tal y como hace la descripción las diferentes citas de Ezequiel 8:16, segundo de Reyes 23:5 y 11. Nosotros, el pueblo de Dios, hemos estado salpicados a través de la historia con la adoración pagana. Eso es lo que la Biblia presenta, la historia presenta, porque, repito, el propósito de Satanás en el gran conflicto es la adoración. Él quiere la adoración y él dice que él merece ser adorado, mientras que él sabe perfectamente que quien debe ser adorado es el Creador. Por eso él tergiversa la creación, y entonces encontramos en diferentes aspectos lo que es la evolución teísta, la evolución en sentido general, porque él quiere quitar a Dios como Creador y presentarse él como digno de toda adoración. Pero es importante, pastor, lo que estás diciendo, cómo la idolatría permea no solo al pueblo de Israel, continúa todavía en nuestros días. Hoy yo tuve la oportunidad de ver cómo se le pedía, se oraba a algunos de los santos, que son cartones, son cosas que son hechas fabricadas en un taller, igual que como lo presenta Isaías y Jeremías, cuando Dios dice que la gente tomaba un leño, hacía una casa con lo que les sobraba, construían un ídolo, lo cargaban y decían: tú eres mi Dios, y lo adoraban, y cargaban con su ídolo para arriba y para abajo, cuando el Creador es Dios, que nadie lo carga, sino que Él carga a todo el mundo, cuando Dios es quien crea y Él no lo crea a nadie. Nadie en lo absoluto crea a Dios, ni lo carga, ni hace lo que se hace con un ídolo. Eso no se está diciendo que Jehová es un Dios verdadero y que el pueblo de Dios, sí, a través de la historia, ha sido salpicado con esto de la idolatría. Sin embargo, hoy el propósito del Señor y de este par de siervos con toda humildad es que reconozcamos que Jehová es el único digno de la adoración. El sol no merece adoración, los santos no merecen adoración, Satanás no merece ser adorado. El único que tiene que ser adorado es Dios, y de la forma en que Él pide. Bueno, estamos hablando del pasado, cómo los pueblos adoraban a ese Dios, para ellos Dios Sol, y en la actualidad de qué manera se está produciendo ese tipo de adoración en el pueblo de Dios. Hay personas que se levantan temprano por la mañana y lo primero que hacen es mirar el horóscopo. Confían plenamente en lo que dicen estas personas. Ahora, el intermedio ahí en Apocalipsis 17, hemos estudiado ya en Radio Amanecer en Estudio, hace una descripción de un tiempo en que los principios de Babilonia, recuerden, el vino que dio a beber a todos los pueblos tenía que ver con una doctrina falsa, y hemos identificado de personas que se hacen Dios, que adoran en sus iglesias, motivan la adoración de los ídolos, destrozando también el cuarto mandamiento que ordena la observancia del sábado como día de adoración a Dios. Entonces, en este sentido, Babilonia, en el capítulo 17, que se desarrolla en el capítulo 17 del libro Apocalipsis,
incluye la adoración al sol, entrarían en la iglesia cristiana durante una era de transigencia. Y la conversión superficial de este hombre llamado Constantino en la primera parte del siglo IV causó la gran alegría en el Imperio Romano, ya que Constantino tenía una fuerte afinidad con lo que es la adoración al sol. Edward Gibbon, el renombrado historiador, escribe: el sol se celebró universalmente como el guía invisible y protector de Constantino. De manera que, por allá en el año 321 de Jesucristo, Constantino también aprobó la primera ley dominical, y este edicto declara el venerable día del sol, que los magistrados y la gente que reside en las ciudades descansen y que todos los talleres se cierren. Esta no era una ley que imponía la observancia del domingo para todos los súbditos de Constantino, pero fortaleció lo que es la observancia del domingo en la mente de toda la población romana, y eso es lo que históricamente nosotros hemos visto, cómo tantas naciones, pueblos y personas en el mundo dan seguimiento a la doctrina de Apocalipsis 17, que tiene que ver con la falsa iglesia y esas doctrinas que ha impuesto históricamente para que la gente crea en esas falsas doctrinas. Lo cierto es que cuando Constantino dictó esa ley dominical en 7 de marzo del 321, Constantino se convierte al cristianismo y le está favoreciendo, voy a utilizar un vulgarismo familiar, está usando tigueraje. Bueno, es una forma de pensar, porque así logró conseguir que los paganos pues adoren, y los unimos también con aquellos que dicen ser fieles al Señor. Sí, porque lo que ocurre es que el cristianismo estaba dividido. Teníamos el arrianismo, que no creía en Cristo como divino ni en la persona divina del Espíritu Santo, y estaba el resto del catolicismo, que sí creía en la divinidad, en la deidad. Nosotros creemos en la deidad, creemos en la divinidad. Los arrianos lamentablemente en ese aspecto estaban equivocados, y lo cierto es que Constantino vio que el lado del cristianismo tenía mucho más posibilidades y más beneficios políticos también. Constantino era un político, era un sagaz político. Claro. Es importante que nosotros sepamos que él fue hijo de Constancio Cloro. Constancio Cloro dividió su reino en 3. Constantino se quedó finalmente con el reino completo. A su cuñado y amigo llamado Magencio lo conquistó también, tomó su reino, si se pudiera decir, lo traicionó, y Constantino unifica un imperio. Era un estratega militar, político militar impresionante, y ahora también se fusiona con el Estado y le saca provecho. Eso es lo que ocurre con Constantino. Y como la Iglesia Universal estaba dividida por obispos, había un obispo en Constantinopla, otro obispo en Roma, otro en Cartago, y así por el estilo. Lo que ocurre es que el obispo de Roma va tomando preponderancia porque hubo una apostasía, pastor y estimados amigos. Entonces algunos no estaban de acuerdo con que los que habían apostatado de la fe regresaran. Entonces el obispo de Roma dijo que se le debía dar la oportunidad para que los que se arrepintieran volvieran, y de ahí él va asumiendo un poder y un rol político religioso hasta llegar el momento en que Constantino coloca al obispo de Roma como la cabeza. Y por supuesto más tarde, en el 533, el emperador Justiniano lo hace a través de Belisario, diciendo que Roma es la cabeza de todas las iglesias cristianas, y es de ahí donde entonces la iglesia tiene prerrogativas político-religiosas para dar entonces un carácter o una bula donde se decrete lo que tiene que ver con los mandamientos de Dios y lesionarnos, ¿no? Lesionarlos, como es el caso del 4º mandamiento, la sustitución del sábado por el día del domingo como día de reposo. ¿Qué es lo que quiere decir Sunday?
Es muy importante la palabra Sunday en muchos idiomas. Sonntag en alemán, Sunday en inglés, Día del Sol. Día del Sol. Es la adoración al Dios Sol, porque la iglesia lo tomó como el Sol Invictus. Era un rito pagano que se hacía, y la iglesia dijo, bueno, nosotros tenemos nuestro rito pagano, que eso lo reconocemos, pero ahora Cristo es el sol vencedor. Y lo ponen a Cristo como el sol vencedor, pero tomando la adoración del sol, que es el día del domingo, de ese rito o esa adoración pagana. Señores, a veces cuando uno vive en ignorancia, pues se pasa por alto muchas cosas. Pero ya estamos en el tiempo en términos de información de las luces. Ya nosotros no debemos mantenernos en tradiciones cuando las informaciones están ahí a la luz del día. Y siempre que algún tipo de adorador a Dios decide adorar a Dios en el día domingo, está reconociendo que está adorando en ese día del sol. Hemos dicho en reiteradas ocasiones, y ya al cierre queremos repetir el mensaje que nos da Apocalipsis 17, aquella iglesia donde sus ministros se hacen pasar por Dios, donde se permite la adoración a ídolos, donde se quiere sustituir la adoración de Dios en el día sábado por el día del sol, el día domingo. Esta lección nos está diciendo que debemos identificar este sistema religioso y entonces obrar conforme a la luz que el cielo emana a través del estudio del libro de Apocalipsis. No debemos permanecer en ignorancia, en una ignorancia voluntaria, porque no es bueno. De la Biblia emanan estas grandes verdades y nosotros debemos dar un paso decisivo en transformar nuestra mentalidad y cumplir con lo que el Señor ha establecido en su santa y bendita palabra. Y es así como realmente se interpreta de Apocalipsis capítulo 13, donde el sistema, la bestia que sube del mar, de donde hay mucha gente, llega a influenciar con el vino del furor de su fornicación a todas las denominaciones que sustituyen la observancia del sábado por la del domingo. Hemos llegado al final en este día con una lección tan importante. Les invitamos para que hablemos con nuestro Dios. Querido Padre Celestial, permite que cada día nuestros ojos puedan ser abiertos. La luz que ilumina nuestra vida pueda ser aclarada, que aclare nuestro entendimiento, para que todos los seres humanos reconozcamos que Satanás trata de opacar la palabra de Dios, su voluntad, sus mandamientos. Permite que nosotros podamos poner en práctica solo un así dice Jehová, de acuerdo a tu santa palabra. Hablamos contigo en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.